Buen día a todos los representantes de la distrital número 1, a los representantes de la asociación Compartir con los niños y niñas de Honduras y a los representantes del Instituto Central, representación de la Secretaría de Energía, Naturales y Ambiente y del Instituto Nacional de Formación Profesional. Iniciamos este día con la presentación que será impartida por la doctora Mili Cortés. Ella es ingeniera química industrial, tiene un doctorado obtenido en una universidad de España. También tiene gran experiencia en energías renovables. Ha trabajado con organismos internacionales para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Banco Mundial, para la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y para la Escuela Agrícola Panamericana, y actualmente trabaja para un proyecto de USAID que se llama ProParque. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso a la ingeniera. También, antes de iniciar, no podemos olvidarnos agradeciendo a Dios por estos momentos. La compañera nos brindará una oración. Buenos días, tengan todos compañeros. Inclinamos nuestro rostro para conversar un momentito con nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana, oh Señor, te damos las gracias por habernos permitido estar aquí en presencia, Señor, de las autoridades educativas, de la Secretaría de Educación, compartiendo experiencias sobre la importancia que hay de nuestro medio ambiente, Señor. Te damos la gracia y te bendecimos también, Señor, por el nuevo día, Señor, que tú nos das con nuestros familiares. Bendice también, Señor, a las personas que aún no han podido llegar y que todo lo que se brinde en este taller, Señor, sea de provecho para nosotros como docentes, para nuestra niñez y por ende para el planeta. Padre Celestial, quédate en esta mañana con nosotros. Bendícenos enormemente, Señor. Y gracias nuevamente por todo lo hermoso que es. Amén. Amén. Primero que nada comentarles, ¿verdad? Aunque normalmente dejo una sección al final para preguntas y respuestas. Si alguien tiene realmente una pregunta que dice, o después se me va a olvidar, o no va a tener sentido si me estoy viendo en la slide, me decían que por favor se acerquen aquí enfrente, porque si no las personas que están conectadas no les van a poder escuchar. Entonces, ese nada más un aviso y ahora comenzamos. Como les decía Carolina, yo estoy con USAID ProParque ahorita. USAID ProParque es un proyecto financiado por USAID, por la cooperación de Estados Unidos, alrededor de áreas protegidas. Y ustedes hablarán, bueno, energía renovable, cambio climático, áreas protegidas, ¿por qué tanta relación? Precisamente porque son estas áreas protegidas que al mantenerlas intactas nos permiten mejorar nuestro clima. La gente dice siempre, bueno, es que en Tegucigalpa antes el clima era diferente, era más fresco, ahora estamos igual que San Pedro. Pero claro, si ustedes ven alrededor, la cantidad de árboles que teníamos ya no está. Bueno, no solamente los árboles, cómo ha crecido Tegucigalpa. Hablábamos con una amiga que nosotros podemos recordar todavía que el parque Boulevard Morazán también era potrero. Ahora todo es construcción, pero además hemos deforestado todo alrededor. Esto es solo una pequeña muestra de cómo realmente
realmente los árboles nos ayudan a compensar esa realidad de cambio climático que nos viene encima. Nos viene encima porque aunque nosotros dejáramos de producir gases de efecto invernadero, el resto del mundo no, que tampoco lo dejamos de hacer nosotros. Entonces es importante que tengamos en cuenta que estas áreas protegidas nos ayudan, pero nos ayudan también desde el punto de vista del desarrollo económico, y eso se puede unir al tema de mitigación de los efectos del cambio climático. Siguiente. Con la slide puesta. Es correcto. La realidad de Honduras. Esta es una de las cosas que yo quería comentarles a ustedes ahorita, porque muchas veces creemos que en Honduras, bueno, somos bien chiquitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? La culpa la tienen estos, la culpa la tienen nosotros. Pues nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero con base 2000, que ahorita podría estar todo peor, ¿verdad? Pero como se hace cada 5 años, y realmente les toma como 2 años terminar de los cada 5 años, ¿verdad? Entonces va saliendo así. Tenemos que las emisiones de dióxido de carbono, el 46% son del sector energético y 40% corresponden a cambio de uso de la tierra. Ustedes que son profesores, pueden contarles tranquilamente a sus alumnos que realmente ese 46% es cada vez que usamos un auto, es cada vez que estamos encendiendo la luz, cada vez que estamos usando agua caliente, estamos requiriendo energía que está produciendo ese 46%. Si bien es cierto, a la gente le encanta hablar de que así el problema también son las industrias y demás. Las industrias pagan la energía y por ende tratan de producir energía cada vez más barata. Y están realmente cambiando a energía limpia. Pero tenemos una masa de un montón de gente allá afuera que tiene electricidad en su casa. Si es clase media, normalmente va a dar un consumo de 500 kilowatts hora. Porque tiene estufa, porque va a tener un microondas, o porque va a tener un hornito. Y no digamos los de San Pedro, que normalmente además tienen aire acondicionado. Se puede entrar a una casa que a veces no tiene ni piso, pero el aire acondicionado porque ya están acostumbrados a ello. Entonces, esa realidad nos hace que este consumo de energía hacemos grandes contribuciones. Hoy en día hay empresas que están trabajando el tema de, por ejemplo, paneles solares, la Pepsi, con sistemas fotovoltaicos en su techo. Entonces, ellos están bajando el consumo de su energía. Maquilas que están produciendo con grama, quemando esta grama, produciendo electricidad. Están generando empleo porque están produciendo la grama, pues grama realmente cultivada para eso, y no hace un tipo de grama algo especial, también que le llaman grama elefante, de todos lados, todas estas. Entonces, y tienen una empresa que produce energía para ellos mismos. Entonces, vemos que la empresa privada está buscando alternativas, no solo por el cambio climático, sino porque es caro. Se cara. Es mejor buscar una alternativa mejor. Cambio de uso de la tierra, terrible, ¿verdad? Todo el mundo está talando áreas protegidas para sembrar palmas, para sembrar... La gente dice, pero la palma es otro árbol, pero me cambia la biodiversidad de la zona, ya no tengo la misma captación, la palma no va a captar igual que un bosque latifogliado. Tenemos las emisiones de monóxido de carbono, 50% del sector energía, y ese otro 50% es cambio de uso de la tierra. Seguimos teniendo los dos mismos problemas. Generación de energía, cambio de uso de la tierra. Sobre todo el tema de cambio de uso de la tierra es un tema de educación. Porque hay formas de no estar talando árboles para cultivar y más bien estar agotando suelos. Que no pasa solamente porque la gente, pero es que la gente que tiene dinero para poner fertilizantes, no, va más allá de eso y vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos el tema de emisiones de metano, que son estos que tienden a oler mal, porque el metano en sí no huele, pero lo que huele mal es que normalmente se mezcla con azufre. Y da ese olor a huevo podrido, casi siempre que hablamos de metano en el medio natural. Como la agricultura, los desechos y el cambio de uso de la tierra otra vez. Si los desechos me refiero a todos esos remedos de botaderos que tenemos por ahí, porque realmente no son controlados, y a la agricultura, estamos hablando sobre todo del sector ganadería, que se produce mucho metano. Como decía alguien, a las vacas pues no les podemos evitar, son rumiantes, por consiguiente producen mucho metano, eso no va a cambiar, pero sí podemos mejorar las cosas.
Las emisiones de nitrógeno, vamos a tener las del sector energía, del nuevo cambio de uso de la tierra y agricultura. Si ven, apenas hemos agregado el sector desechos y agricultura, pero de todos modos agricultura sí estaba bastante metido con el tema de cambio de uso de la tierra. Las emisiones también de dióxido nitroso, principalmente de agricultura, y las de compuestos orgánicos volátiles de energía. Al final entonces vemos que el país tiene dos sectores fuertes en los que trabajar: energía y agrícola. Y por ahí con una colita el tema de desechos. Van a ver cómo el tema de desechos causa un problema, pero también podría ser una solución. Las emisiones ahora de CO2. Dijimos que cambio de uso de la tierra. ¿Qué es lo que está pasando realmente? La tala de bosques. 64% de cambio de uso de la tierra, el problema es la tala de bosques. Tala y quema, ustedes saben cuáles son las prácticas aquí. Por más que se están quejando que no tienen agua y a la vuelta estamos viendo que están quemando. No tiene sentido, ¿verdad? Yo creo que ustedes como maestros, los niños son los que van a hacer la diferencia. Los adultos ya tienen una cosa metida en la cabeza que no se la saca nadie. Pero si los niños pudieran entender esa relación agua-bosque, ya habríamos ganado muchísimo. Las emisiones de óxido nitroso están viniendo de agricultura y del manejo del estiércol. Manejo de desechos agrícolas y manejo de estiércol principalmente. ¿Se fijan? Seguimos, cuando ahondamos más en el tema, nos encontramos con prácticas con desechos típicos del país. Las emisiones de metano, la agricultura, pues lo decía, la fermentación entérica, que se refiere sobre todo al tema de ganado, como mencionaba ya antes, y los desechos, estamos hablando, sí, vertederos y botaderos, pero aguas residuales, 60%. Nuestras empresas, y ahí sí vamos al sector empresarial también, lo que produce casi siempre son aguas, porque está lavando, aunque la empresa, un matadero, está lavando la sangre, todo va a una laguna, que luego huele a rayos. Las viviendas, todo sale, los desechos por agua, que luego van a caer a la biblioteca. Entonces, estamos siempre produciendo aguas residuales, con más o menos carga orgánica. ¿A qué llamamos carga orgánica? Pues precisamente a todas aquellas cosas que tienen base de carbono, al final, que vienen de alimentos. Nuestra industria, al final, no es letal. La industria hondureña, que casi toda tiene que ver con alimentos, como la industria de palma africana, el cacao, café, toda tiene que ver con cosas que me van a llenar de carga orgánica el agua. No digamos con lo que tenemos en casa. Entonces, vemos que esos son los puntos clave, y aquí vamos a ver también el tema del consumo de energía. La realidad local y global. ¿Por qué quería ver esto? Porque quisiera que vieran cómo estamos en el mundo. A la gente le encanta hablar mal de Honduras. A mí me entristece enormemente, porque tenemos uno de los países más bellos del mundo. Y la gente, sin embargo, le encanta. Aquí en Honduras tenemos más biodiversidad de Costa Rica, y tengo hondureños que me dicen que no me lo creo. O sea, los estudiosos lo dicen, y nosotros que no, digo yo, usted que no va a contar ni pajaritos ni sapos, me va a decir que no es cierto. Pero bueno, es una realidad. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo con relación a nosotros? Vemos que la segunda fuente de óxido nitroso del país es el estiércol. Es el 13% del sector agrícola de Estados Unidos y el 6% a nivel global. Quiero decir con esto que estamos hablando que el estiércol es un problema a nivel mundial realmente. Y el estiércol es nuestra segunda fuente, y vemos que es 13% del sector agrícola de Estados Unidos, pero es porque el sector agrícola de Estados Unidos es mucho más grande. Ustedes saben muy bien que el porcentaje, si yo le digo a usted, mire, es que el 50% de los alumnos realmente ganan por encima de 3.000, de los graduados ganan por encima de $3.000. ¿Qué me van a decir? ¿Qué montón ganan los alumnos? Sí, pero solo 2 contestaron la encuesta. 50% dice que 1 gana eso. Los porcentajes son a veces un poquito engañosos, pero en este caso estamos hablando entonces, el 13% puede sonar poquito, pero estamos hablando de un país que produce mucho más que Honduras. Entonces, estamos viendo que también tiene un sector agrícola con problemas similares. El 6% a nivel global, se imaginan lo que el mundo produce en agricultura. Entonces estamos viendo que el desierto realmente sí es un problema importante, que nos podría dar también una solución, que como estamos acostumbrados a usar y tirar, no la hemos explorado. En cuanto a óxidos nitrosos, a dióxido de nitrógeno,
principalmente viene de fertilizantes sintéticos. Vamos a ver que el 17% de Honduras, el 75% de lo que hace el efecto invernadero de este tipo viene de fertilizantes sintéticos en Estados Unidos. Estamos hablando que también el hecho de que nosotros seamos un poco más orgánicos implica que usamos menos de este tipo de fertilizantes. A veces más orgánicos porque realmente tenemos que el café orgánico se vende mejor, entonces la gente tiende, o se vende a mejor precio, mejor dicho, la gente tiende hacia allá. Y por otro lado, porque mucho de nuestra agricultura es de subsistencia y no utilizan muchos fertilizantes sintéticos. 65-80% a nivel global. Significa, a nivel del mundo, realmente el problema es que están usando muchos fertilizantes sintéticos. En los desechos en Honduras hay 4 sectores que producen el 90% del metano. La palma, las aves, café y café. Yo les hablaba antes de los mataderos, ¿verdad? Las polleras, que es 4 partes de lo mismo. Y lo que es palma y café. Son otros sectores también que nos producen mayores ingresos. En Honduras, además, solo hay 14 vertederos o botaderos, de los de 298 municipios, que son controlados, no son rellenos sanitarios, son vertederos o botaderos supuestamente controlados. Digo supuestamente porque a veces usted pasa por ahí y todo está en un botadero controlado, se supone que además pues, se puede estar medio cubriendo, aunque sea con tierra, que más o menos se organizan dónde se va a botar por tiempo, y a veces uno llega y está toda la basura regada como si nada. Pero 18% de las emisiones mundiales de metano son por los desechos del hombre. O sea, el metano se produce de forma normal en la naturaleza, pero además 18% sí es producto de nuestros desechos a nivel mundial. Una de las ventajas que tiene nuestro país es que nuestra basura sigue siendo principalmente desecho orgánico. Si se tratara bien, no es fácil de procesar. Los países industrializados ya tienen una basura llena de plásticos. No quiero decir que nosotros tenemos una cantidad enorme de plásticos, pero todavía tiramos mucho desecho orgánico. Y mientras que allá ya es mucho más equiparado. Hablaba antes de consumo de leña, hablamos mucho de la tala del bosque, que ese es un problema, pero el consumo de leña, entonces, esto es importante tener en cuenta que en Honduras todavía tenemos una demanda de leña residencial de 6.5 millones de metros cúbicos al año. Esta gente normalmente sí es para su consumo, si viven allá en el área protegida, dice, porque la gente piensa, ¿no? Los que viven allá en la montaña son los que están deforestando para consumo. Ellos van a agarrar 4 palos que encuentren botados. Pero la gente que vive en la zona periurbana, esa no va a ir a agarrar 4 palos botados, o sea, compra la leña. Entonces, el que vive en la montaña o que vive en las faldas, ese sí va a ir a talar, pero ya no para su consumo, sino para vender. Entonces, donde tenemos que enfocarnos en disminuir el consumo de leña, no solo es en la montaña, sino también en las zonas periurbanas. Más o menos son 15 leños al día, que se equivale a 105 lempiras por semana, con 6 horas de trabajo. Estamos hablando de 6 horas que los niños no pueden ir a la escuela, no pueden estudiar, porque nos guste o no nos guste, la realidad es que en 9 de cada 10 hogares, quienes están recogiendo la leña son las mujeres y los niños. No son los varones. Entonces, estos son los que los varones sí van a ir a talar para ir a vender, pero los que van a recoger, a buscar leña, son mujeres y niños normales. ¿Qué pasa con esta realidad de este consumo de leña? Pues tenemos que 4 millones mueren por la contaminación de interiores según la Organización Internacional de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, perdón. La Organización Mundial de la Salud nos dice que son 4 millones, incluyendo en estos el 50% son de niños menores de 5 años. La contaminación de interiores nos está dando realmente cualquier cantidad de enfermedades respiratorias. Puede dar migrañas y problemas cardíacos. Tenemos muchas viviendas. O sea, si uno va a la costa norte, la vivienda típica rural, va a tener nuevamente muchas ventanas, va a estar muy aireada, inclusive de bajareque, no es tan cerrado. El humo está adentro, es cierto, pero por lo menos tiene ventanas. Ustedes van a Sierra de Agalta, o Lancho, se van a encontrar viviendas donde la única ventanita es una cosa así. El techo ya está todo negro, lleno de hollín.
¿Y por qué? Porque la verdad es que como es un poco más de frío, el sistema de construcción es diferente, todo el humo se le queda atrapado. Obviamente los problemas van a ser mayores en una casa que en otra, pero en ambos es muy dañino el humo que estamos teniendo. Además tenemos una demanda de leña de la pequeña y mediana empresa, de la micro, pequeña y mediana empresa, en este caso pues 1 millón de metros cúbicos al año, según el estudio hecho por OLADE. ¿Qué significa? ¿Qué están usando esta gente básicamente? Es la gente que está haciendo rosquillas en hornos, es la gente que está haciendo, por ejemplo, uso de rapadura también, y hay formas de mejorar eso. Vamos a hablar de esto. Ahorita yo quería concentrarme en un poco cuál es el impacto, qué es lo que tenemos. Vamos a la siguiente. Bien, vamos a hablar de los conceptos básicos. ¿Qué es lo posible? ¿Qué es lo más probable? ¿Qué es lo que...? Porque a uno le encanta, a la gente le encanta decir ideas. Ay, mira, es que en Honduras, ¿por qué no se hace esto? Es que por los políticos que no quieren que se haga lo otro, sin siquiera leer nada de por qué se hacen o no se hacen ciertas cosas. Primero, tema de estufa mejorada. Este es un fogón justa, un ecofogón justa, como le llaman algunos. ¿Por qué digo yo estufa mejorada? Porque realmente el término ecofogón era una marca nicaragüense. Entonces, normalmente, si trabajas en el tema, buscas no usar la palabra ecofogón. Estufa ahorradora, estufa limpia, esas son las que normalmente tratamos de manejar. Esta estufa mejorada porque al final se basa en un modelo local. ¿Por qué? Porque queríamos algo que la gente pudiera ver. Entonces tenemos esta señora, ya lo puso todo con cerámica, ¿no? O sea, y van a ver que lo que no le pueden poner cerámica, algunos aquí lo tienen todo parejo, porque lo puedo comprar así, pero tenemos que, es más, la chimenea está dentro de la columna, pero tenemos gente como ella, que la chimenea ustedes la ven aquí, pero lo que hace es que tiene bien repelladita su estufa. O sea, si uno quiere algo, pues lo tiene bien bonito, y van a ver gente en la costa norte, por ejemplo, les hacen esculturas en la orilla y cosas. O sea, es cuestión de tenerle orgullo a lo que hacemos. Y si se fijan, esto es una boca bien chiquita. ¿Por qué? Porque utiliza mucho menos. ¿Cuál es la ventaja de tener esta boca pequeña? Pues obviamente que utiliza menos leña. Pero entonces dice, ¿cómo calienta? Es un principio simple realmente. Tiene una L dentro, entonces usted mete por aquí el leño y sale el calor por acá. ¿Y cómo está la gente? Entonces, pero solo calienta ese pedacito de la lámina. No, porque todo alrededor está lleno de ceniza, que sirve como aislante. Si esa ceniza no está, nunca falta alguien que, ay, es que yo no junté toda la ceniza, entonces hágame la estufa y por mientras yo voy a buscar una ceniza, pero nunca la busca. Ya me la hicieron, ya la uso. Y luego que dice, esto no sirve. Claro, porque si no le llena de ceniza no hay aislante. Y si no hay aislante, todo el calor se empieza a disipar hacia las orillas. Y por eso calienta inclusive la pared. No debería calentar esta pared, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es una plancha bien caliente cuando tenemos verdaderamente el aislante en su sitio. Este es el principio de cualquier estufa ahorrativa, en realidad, lo que le llaman el diseño propio. Entonces tenemos que 10 estufas mejoradas de este tipo justa evitan la tala de alrededor de 1 hectárea de bosque por año. Los que supieran de estufas me van a decir, uy, no, yo he leído que es mucho más. Sí, en teoría es mucho más si usted prueba la estufa en el laboratorio. Pero la realidad es que nos encontramos en campo con la gente que dice, mire, una señora mayor nos decía, yo antes mejor dejaba de comer, porque yo ya estoy muy mayor, para estar buscando leña todos los días. Entonces mejor no comía los 3 tiempos, para no encender el fogón. Pero como ahora con un leño calienta todo el día, entonces ahora como los 3 tiempos. Entonces, aunque la teoría dice que yo me voy a ahorrar el 70% de la leña, no me ahorro en esa casa el 70% porque la señora está comiendo 3 tiempos, que antes no lo comía. Entonces, ahora me voy a ahorrar un poco menos. Nunca falta la persona también que dice, no, a mí esa boquita tan chiquita no me convence. Y empieza a darle a la orilla, a ver cómo rompo, ¿verdad? Un poquito. Entonces, para meterle aunque sea 2 leños más. Esa casa va a ahorrar probablemente son un 50% de leña. Siempre que me la rompan toda, ¿verdad? Pero normalmente eso no es la boca de leña. Entonces, estamos hablando sí que más o menos 1 hectárea de bosque por año por cada 10 estufas, aún tomando en cuenta esa baja. Y que siempre hay alguna que la botó del todo porque a la hora no le gustó, ¿verdad? Ahorro por semana entonces sería de 25 lempiras
o 1 hora y media, que ya la gente puede dedicar a otra cosa. Además de generación de empleo. ¿Por qué digo generación de empleo? Este señor, ese que le construyó la estufa a la señora, él cobra por ese servicio, tiene un empleo, y hay gente que nosotros capacitamos como Usaid Proparque para que hicieran esto. Porque no queríamos gente de Tegucigalpa que fuera a construir la estufa allá a alguien en la zona del Caribe o en la zona de Celaje. Entonces, sino que se capacitó gente en cada lugar. Pero además, porque si esta señora tiene un problema con su fogón, va y lo llama a él que es su vecino. No tiene que, hay que votarlo porque ya no sirve, sino que va y le explica qué es lo que está haciendo. Las pruebas de laboratorio realizadas en el Centro de Certificación de Estufas de Zamorano dicen que las estufas estas pueden reducir el 63% lo que es la exposición a material particulado, ¿verdad? Entonces tenemos que se reduce del todo el material particulado, no solo la exposición, sino también la reducción, y además se reduce el monóxido de carbono, y la superficie está aislada, porque siempre hay problemas a veces con los niños que queman, sobre todo en lugares más fríos, pero un que chiquito quiere estar casi pegado al fogón, ¿verdad? Entonces se tienden a quemar. Vamos a ver si bien. Entonces, mi primera opción en el hogar para reducir leña, las estufas mejoradas. Pensar hoy en día, es cierto, puede ser que la señora que tiene una serie de planchas tortilleras, va a decir, pues a mí no me funciona ese aparatito así chiquitito, ¿no? Pero podría poner varios también. Pero bueno, pero los demás en su casa, Honduras tiene un consumo de leña todavía enorme en zona rural y zona periurbana. Todos podríamos optar por este modo. Entonces estamos hablando de que es una opción. Un paréntesis, justo ahí existe ahorita también el modelo que se promociona el ahorrador de Enrico. Es un modelo totalmente metálico. Ya hay gente que se la ha donado, ¿verdad?, de parte del gobierno, con parte de todos los impuestos que pagamos, es justamente apoyar este programa con de vida mejor y de entrega de estos. No voy a decir que sean malos, son buenos, no son mis favoritos. ¿Por qué? Porque las personas no están acostumbradas a tener estufa de metal en su casa. Y me he encontrado gente con que tiene el fogón funcionando normalmente y al par la estufa. Y de mesa, hasta con mantel y todo. Pero todavía lo más peligroso, esa estufa que les regalaron, la venden después por el metal, a precio de gallo muerto además. Porque necesitan el piso y es casi como tener dinero en el banco para ellos ahí ese metal ahí. Entonces, hay que tener en cuenta también estas opciones que a veces parecen muy buenas, muy bonitas, no realmente son las más adecuadas para nuestra realidad. Que no diga yo que la estufa es buenísima y es una excelente opción, pero realmente necesitamos utilizarla más a lo que es lo nuestro, ¿no? Pero ¿qué pasa en las empresas? Decíamos antes, ¿no? Un tema importante ahí sería el biodiesel, pero no el biodiesel cualquiera, el biodiesel de residuos. Aquí tenemos 3 plantas. Esta es una planta en El Salvador. Colombia donó 2 plantas, una en Honduras y una en El Salvador. Esta es la de El Salvador, la de Honduras, eso estaba Mercedaria en esa época y no sabemos hoy en día dónde está. Yo sigo preguntando, y por eso si alguien algún día me dice en una conferencia, yo lo menciono siempre porque digo, tal vez alguien me dice algún día, se la dieron a una cooperativa supuestamente, lo lógico era, lo que quería Colombia era darla a una universidad, se mencionó, ¿verdad?, UNIA, pero al final se dio a una cooperativa local. Estas son plantas piloto, no producen para venta, son para hacer estudios. Entonces, es una planta que cuesta $60,000, es cara, pero es tecnología de punta para poder hacer buenos estudios, para ver si vale la pena hacerlo a nivel industrial, realmente. Entonces, obviamente una cooperativa no le sirve de mucho porque no va a producir suficiente para sus necesidades. Y precisamente de eso es lo que quiero hablar. Esto es una planta cara con todas las mediciones, ¿verdad? Con todos los puntitos bien bonitos. Para una universidad, excelente para hacer estudios. Para una empresa, apenas le produce como 8 litros por día, ¿verdad? Eso no le da para tanto. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Esta es de $30,000. Esta es de Joaquín, St. Peter Fish, la empacadora de pescado que queda por la agua de Yohoa, ¿verdad? La cultivadora y empacadora de pescado. ¿Qué procesaban ellos? Sus residuos. Y sustituían más o menos $30,000 mensuales de combustible. Con una planta mucho más barata, pero hecha en Honduras, ¿verdad? No traída de ningún lado. Los controles suficientes. Entonces, la verdad es que el biodiesel es caro.
Si usted vende aceite de palma, el aceite de palma se vende a muy buen precio. El biodiesel se lo van a querer pagar barato. Y el biodiesel es más caro de producir que el aceite de palma. Entonces, ¿para qué voy a hacer biodiesel si tengo aceite de palma? Pero es una opción si yo tengo residuos o si necesito usarla dentro de mi empresa. O si un día dejaran de subvencionar el diésel. Entonces también sería una opción. Esta costó solo $10,000. Esta, como ven, hasta tiene cinta de embalar, ¿verdad? Alrededor. Esta fue totalmente hecha en casa. Esta está en Lloro, en una fundación que se llama Gota Verde. Ellos les apoyó un técnico holandés a hacerla, pero totalmente hecha en casa. ¿Produce? Claro, produce. Hay unos cuantos carros que funcionan. Los carros de la fundación funcionan con biodiesel. ¿Por qué? Porque el problema es que ellos no tienen residuos. Ellos dependían de Jatropa, que producían los agricultores, donde se quiso promover el cultivo de la Jatropa. La realidad es que producir biodiesel a nivel de venta ya industrial para hacer comercio no es realmente rentable, porque tendríamos que cobrar un precio muy caro. La gente no lo va a pagar. La Jatropa se anunció mucho como, la Jatropa Opinión, se anunció mucho como, ay, esta va a funcionar, porque la Jatropa es una planta que no necesita agua. Entonces usted se va a ahorrar fertilizante, agua, porque ya crece sola. Y mire, es un arbusto allá en el sur, crece sola. Y es cierto, crece sola. Pero si usted la quiere producir para tener suficiente fruto para hacer biodiesel, no crece sola. Necesita cultivarla y domesticarla como cualquier otra planta. Entonces empezaron a ver que los costos se elevaban y al final pues tampoco fue rentable. Entonces, el biodiesel nos ofrece para las empresas, para la pyme, una buena opción para salirnos de la leña si yo tengo un residuo con que producirlo. Por ejemplo, toda esa gente que tiene en el lago de Yohoa, y voy al tema de desechos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo estamos ensuciando las aguas? Si ese aceite usado, en vez de tirarlo a lados, que hay unas simulacro de lagunas de estabilización, de tanques sépticos y no sé cuántas cosas que medio han hecho allí, pero al final no es suficiente para la carga orgánica que le estamos tirando al agua. Si todo ese aceite lo recogiéramos para procesarlo para biodiesel, eso sería rentable. Porque algo que es un desecho lo estamos convirtiendo en algo que necesitamos. Entonces, ¿pero qué rentabilidad tendría? Si lo producimos, si consideramos esos desechos. Pero si de repente la gente del lago, vos querés mi aceite usado, mira, te lo vendo. Ya empezamos, bueno, si me lo venden baratito todavía, pero si empezamos a quererlo cobrar a precio de oro, vino una empresa Honduras que quería hacer con el acerrín, querían ellos hacer el producir energía de biomasa, como les hablaba el caso de la grama, al final puedes quemarlo y producir energía. Ellos tenían un sistema para usar el acerrín que botan los aserraderos. Pero todo fue que les pidieran que lo querían recoger. El acerrín es carísimo. Carísimo el acerrín. Se fueron, no hicieron nada. Entonces, esa es una de las cosas que es importante tomar en cuenta cuando hablamos de residuos. Otro tema que se habla de residuos es el bioetanol. El etanol de caña de azúcar, por ejemplo, se hace el ron, es etanol de caña de azúcar. Entonces, eso se puede producir y mezclar con gasolina. Pero también es un combustible pesado. O sea, ustedes ven los mecheros en los laboratorios de las escuelas utilizan etanol. Entonces, pero no pensemos en el etanol, que a veces queremos vender la idea como que, es que mira, tendríamos que producir. El sector cañero de Honduras no produce alcohol. Decirle, vamos a producir etanol, tendríamos que garantizarle primero que se lo vamos a comprar, porque tendrían que invertir más o menos $22 millones para poder producir etanol para que el país tuviera una mezcla de 10% de etanol en la gasolina, que es lo que aguantan muy bien los carros. Sería muy bueno, sí, porque entonces el empleo se genera nacionalmente y no en los países a los que les compramos el petróleo, porque las divisas no se nos van para comprar el petróleo. Pero la realidad es que mientras no tengas un acuerdo, es una inversión muy elevada. Entonces, ¿qué es lo que sí es una opción interesante? Producir los residuos. ¿Qué residuos me producen buen etanol? Los que tienen mucha azúcar. Las cáscaras de piña, esas usted las deja más fuertes que empiezan a fermentar. O sea, todas estas cosas, los residuos de mango, los residuos de café a veces, pero los residuos de café tienen una alta acidez. O sea, no estamos hablando de etanol para consumo. Pero obviamente, si este etanol lo podemos usar, no significa que lo vamos a cambiar por gasolina. El biodiesel y el diésel es lo mismo.
etanol y la gasolina no. Queman los dos, sí, pero no es lo mismo. Entonces tendríamos que hacer adaptación. Entonces hasta ahora tenemos que las estufas mejoradas son una excelente opción, pero que hay opciones que son más fáciles de adaptar a nuestra cultura que otras. Tenemos que el etanol y el biodiesel para producción hacia nivel masa, a nivel comercio, todavía estamos muy en pañales, sobre todo con el biodiesel. El etanol necesitaríamos un compromiso de compra, un EDIES obligatorio del gobierno, pero a nivel de residuos hay opciones todavía más interesantes. Necesitaríamos en Honduras desarrollar una cultura real del destilado, algo que fuera aparte del Yuscarán, ¿verdad? Porque la verdad es que no tenemos una industria destiladora para poder hacer un buen etanol, pero eso es lo que se ve más viable. Biogás. Es una de mis favoritas. Es gracioso porque la gente me dice, pero si vos sos de las que nunca apoyás el biogás. Sí lo apoyo, yo creo que es buenísimo, pero creo que no lo hemos domesticado realmente. Esta estufa funciona con biogás. Ustedes ven, tiene una llama azul bonita, tiene sus entradas. Este es el biodigestor, bonito, ¿no? O sea, cubierto con su lámina. Este está en proceso todavía de cubrirlo, ¿verdad? Esto hay que ponerle malla ciclón alrededor para que no me lo piquen las gallinas. Hay que ponerle techo porque si no el sol me lo daña. Ven ustedes que aquí hay como un saco. Esto es para protegerlo de que en el piso no se rompa. Este es el biodigestor salchicha común de las casas, no de las, porque es familiar. ¿Qué es lo que pasa con este biodigestor en campo? En realidad, primero es un plástico. A los 2 años hay que estarlo cambiando porque se va a picar normalmente. Y obviamente este biodigestor depende de que el biogás esté ahí con él. ¿Qué es el biogás? Simplemente bacterias anaerobias, o sea que funcionan sin oxígeno, que se están comiendo todo lo que le caiga de materia orgánica. ¿Cuál es la realidad de este biogás que tenemos, verdad? Entonces, en Honduras, si tenemos mucha leña, esa es la realidad. Entonces, usted tiene esta estufa, y tengo señoras que me dicen, mire, yo me había acostumbrado a que solo me levantaba, le encendía la estufa y ya cocinaba. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que el biodigestor se picó, y a mi marido dijo, ¿para qué? Yo no voy a estar componiendo eso. Porque a él le daba lo mismo, a él le sirven la comida igual en fogón o en estufa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se picó y por qué le da lo mismo? Porque la leña la va a buscar la señora o el niño, y el biodigestor tenía él que hacer una mezcla de estiércol y agua todas las mañanas para alimentarlo. Y le toma horas. En Bolivia son muy apreciados en algunos sitios los biodigestores. Bolivia es mucho más frío que acá por la altura. Las bacterias estas son de calorcito. Entonces, les tenían que hacer casi un invernadero a los biodigestores para que funcionaran. Aquí no tenemos ese problema. Pero, ¿por qué allá son más populares? Porque sus cerros son pequeños. O sea, ahí sí tienen a veces que caminar días para encontrar un poquito de leña. Con este no tienen problema. Entonces, nosotros no. Nosotros la gente sale a buscar la leña, manda los hipotes y tal. Entonces, este biodigestor, si tengo que perder horas en la mañana alimentándolo, deja de ser atractivo. Entonces, luego, ¿qué es lo que sucede con ese sentido? Deja de ser atractivo el biodigestor, pero sí hay formas de hacerlo atractivo. ¿Cuáles serían esas? Nosotros, por ejemplo, hemos visto que ha funcionado bien. Varios de los microempresarios que nosotros capacitamos han instalado en su casa biodigestores de este tipo, que son más baratos, conectados a la letrina. Ahí no hacen mezcla. Cayó lo que cayó. Entonces, me da risa porque el biodigestor nunca está totalmente inflado, porque no tiene suficiente mezcla. Entonces, pero como es un biodigestor grande, de ese tamaño también, da la casualidad que aunque no esté del todo inflado, produce suficiente metano para que la señora le cocine los 3 días. Lo que hacemos para evitar el mal olor en este gas, en este punto, es precisamente ponerle aquí por la salida, en este tubo que va aquí, se le pone una mallita metálica. ¿Se acuerdan esos pastes de metal que todavía salen, pero que no se usan tanto ya porque no vayan las ollas de petróleo? Pero bueno, esos pastes de metal se le puede poner un pedazo, porque algo que tenga hierro, un pedacito de zaranda que tenga hierro, ¿para qué? Lo que huele mal, le decía antes, es el azufre. El azufre forma un complejo con el hierro. Y el azufre se queda allí y pasa. Hay un codo allí, lo está usted quitando y cambiando el pedacito de metal. Cada 6 meses se recomienda, pero si usted quiere sentir que huele un poquito feo, le vuelve a poner. El olor realmente no es dañino de decir, ay, qué feo huele, se lo está quemándose. Es el azufre.
Obviamente no es bueno tener llena de azúcar en la casa, ¿verdad? Tampoco. Pero normalmente si usted ya lo siente, lo puede cambiar. No es que sea un problema de la comida en sí, de sí, me la contaminó, porque además usted no cocina directo, no es que está asando ahí en el bioma, que tampoco tendría nada que ver. Pero normalmente lo usamos en este tipo de estufas donde va a poner una olla. El café, las tortillas. Hay gente que tiene su estufa mejorada, en nuestros microempresarios, ellos tienen a la esposa la estufa mejorada y tienen además el biodigestor. Entonces, cuando es algo muy grande, por ejemplo los frijoles, que lo van a poner horas, lo ponen en el fogón y en las cosas rápidas con el gas del biodigestor. Entonces, desayuno, almuerzo y cena. Y para familias de 5, les funciona bastante bien. Entonces, vemos que ese sistema de conectarlo a la letrina me evita de alimentarlo y ahí está funcionando. Hay uno de ellos que le hizo un bypass porque dice, no, es que yo además le voy a echar estiércol mezclado con agua. El primer día le echó, ¿verdad? De ahí para allá, nada. Entonces, es que la realidad, hay que ser realistas con uno de estos métodos. Si no vamos a tener esa disciplina de hacerlo, al final conectarlo a la letrina es la mejor opción. A nivel familiar, esto me da una gran opción. Económicamente no es barato, porque estoy hablando de que no es que sea caro, es el biodigestor. Estamos hablando de no ser mentiras, comprar de todo. Puede ser un poquito más o un poquito menos, depende de si tengo que pagarle a alguien o si alguien me regaló tubos o lo que uso para cocinar abajo. Hay gente que le mete cemento y lo pule bien, entonces ahí es un poco más caro, ¿verdad? Etcétera. Pero ¿qué es lo que estoy hablando yo aquí por eso del precio? Si usted puede tener su fogón ya, invertir además en un biodigestor esa cantidad de dinero, pues no lo veo. No veo de dónde es la ganancia. Es más, ha habido gente que tiene el dinero para hacerse una casa de cemento, de concreto, etcétera. Pero ya le dice usted, mire, si usted compra el ecofogón, o la estufa mejorada, o la estufa justa, como le queramos poner, si usted la compra, esa le va a costar más o menos 2.000 y pico de lempiras. Ay, yo 2.000 y pico de lempiras y ya tengo este fogón. Ahí que nos ahumemos los pulmones, o sobre todo la mujer y los niños, que son los que pasan en la cocina, se ahumen los pulmones, allá ellos, ¿verdad? O sea, ni siquiera ponerle chimenea. Esa es una realidad, ¿no? O sea, ¿cómo priorizamos también nosotros el uso del tiempo? Yo no digo que no vamos a dejar de comer por hacer la estufa, pero la Coca-Cola, el churro, la cerveza, que nunca falta, podríamos ir disminuyéndola para poder comprar esas cosas. Pero normalmente si no es apoyado por algún cooperante, en este caso que les digo, los microempresarios les ayudaron Hiker, que es también da cooperación en la zona, pues ellos están en Occidente, hay unos que les ha ayudado la municipalidad también, entonces así lo han hecho. Este es el biodigestor hecho por ellos. Ellos son los microempresarios que nosotros trabajamos y esta es la familia de él que cocina con la estufa. La realidad es que los biodigestores conectados a letrinas sí nos van a ahorrar el consumo de leña o el pago, ya sea pago o el tiempo que invertimos, la contaminación de interiores, ciertamente, ¿verdad? No tenemos ahí ya no solo reducción de partículas, vamos a tener 0 partículas porque no hay hollín en todo, estamos hablando. Pero además, el biodigestor tiene una ventaja. Mejora mi manejo de las letrinas. Hay zonas, además, por ejemplo, la zona norte, donde usted escarba y hay agua. Está contaminando la letrina. Y por más que le expliquen a la gente que la letrina tiene que estar lejos de las fuentes de agua para que no se filtre, la gente la termina haciendo donde le queda más cómodo. Y a veces ni la cambian cuando la deberían cambiar, ni la tapan como la deberían tapar. Entonces, esto nos ayuda a tener un mejor manejo de las letrinas. Pero además, el producto que sale aquí al final, el biodigestor, por aquí lo alimentan, esto fue lo que él conectó a la letrina, por aquí sale el biogás, y acá al final lo que sale le llaman biol, que es ya el estiércol o la materia orgánica que es el hecho procesado. ¿Recuerdan que yo hablaba antes de que los pesticidas y los herbicidas, fertilizantes sintéticos, toda esta gama, tienen mucho nitrógeno? Los fertilizantes sintéticos sobre todo, me están aportando nitrógeno artificialmente a la tierra y son los que me están produciendo también muchos gases de efecto invernadero de ese tipo. Entonces, estos fertilizantes sintéticos pueden ser sustituidos por el biol. Este biol que sale el biodigestor y se puede utilizar. Inclusive, ya con otro, ya debe ser, tiene que ser un poco más estricto, pero inclusive se puede pensar en opciones para fincas que lo que hacen es producir café orgánico, por ejemplo. Pero además, las que producen
producen café normal, lo utilizan en zona de Occidente, que hay mucho café. Ellos además venden a 20 lempiras el litro de bidón que sacan del biodigestor. Recuerden que estamos hablando de bacterias. Entonces, además, las bacterias no son caprichosas, son animales vivos y se mueren. Por ende, sigamos con la otra. Este es un biodigestor industrial. Está en está un beneficiado de café grande, Aruba. ¿Qué pasó con ese biodigestor? Primero, es geomembrana. Esto no es plástico que se va a picar en los... Aquí se puede acostar una vaca y no le va a pasar nada. Lo protegen del sol, por supuesto, pero ya no nos preocupa tanto que va a pasar una gallina y lo pique, ¿verdad? Entonces, en este sentido, aquí que entran las aguas mieles de café. ¿Cuál es el problema con las aguas mieles de café? Son muy ácidas. Las tienen que dar un tratamiento antes para producir entonces el pH deseado. Entran al biodigestor, como siempre, y supuestamente producimos ionas. Supuestamente y en realidad se produce, empezó funcionando bien y luego se paró. Y es lo que yo le digo a la gente, por eso la gente me dice a veces que tengo esa relación de amor-odio con los biodigestores. Porque el problema es que no los tenemos domesticados. Estamos usando fórmulas para producir que vienen elaborados por los alemanes. En Alemania el clima no se parece en nada al de nosotros. Por ende, ellos le ponen calor artificial al biodigestor. Ellos tienen muy controladitas las temperaturas de la bacteria. Las bacterias son animales vivos. Si de repente, esto está en Aruba, estamos hablando de Occidente, allá por Coquín, si un día hizo frío, a lo mejor las bacterias se me enojaron, se me empezaron a morir. Que un día le hice mal la mezcla, porque el muchacho que está haciendo la mezcla se equivocó. Que yo estuve en una empresa, recién graduada, que el único trabajo, o sea, imagínate, te graduaste de ingeniero, y el único trabajo que me correspondía hacer era verificar que los operarios pesaran correctamente. Este 5 años de universidad para ir a chequear que pesen bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesitábamos eso? Decía yo, ¿cómo es posible? Pero pesaban mal. Y claro, se equivocan en la fórmula y el champú te iba a salir a saber cómo. Además de que esos champús que dice con queratina, con no sé qué, era así como 1 mililitro de queratina para una marmita de champú, porque es carísima la queratina, y entonces ese mililitro tenía que estar bien medido y hay de ellos y le echaban más, ¿verdad? Entonces, esas cosas es terrible, pero es cierto. Y una de las cosas que uno tendría que comentar, ustedes están con alumnos y demás, es precisamente ese sentido de responsabilidad. No es cuestión de que, ay, ya me equivoqué, ya qué. Mire, ver la gente cuando está trabajando, cuando está haciendo producción más limpia en empresas, ¿cuánto hay ahí de leche? 500 litros. ¿Cómo sabe? Tiene una marca, que no sé qué. No, por ahí son 500 litros. Una empresa no puede funcionar así. No existen más o menos, son 500 litros. Estuvimos haciendo función limpia en una empresa que entraba menos leche y salía más producto. Le decimos, pucha, ¿qué pasó en medio? Todo el mundo dice, le echaron agua. No le echaron agua. Es que no registraba toda la leche que entraba el señor. ¿Pero por qué no? Porque él recibía leche toda la mañana, ¿verdad? Empiezan a las 4, terminan de recibir, allá ellos terminaban tarde, tenían la última tanda como a las 9. A esa hora, él se sentaba. Pepito Pérez trajo tantos litros. Pero además, porque ellos permitían que gente llegaba, véndame 1 litro de los que le trajeron. Y le vendí tantos litros a Juanita y 2 litros a Menga. Mire qué memoria, ¿verdad? O sea, a saber cómo estaban pagando. Y la gente que vende esa leche, ¿cómo estaba dejando que le pagaran así la leche? O sea, tenemos una cadena de gente que no entiende la importancia de su bienestar. Así de simple. Y yo veo en las escuelas, yo digo desde el Zamorano, que tenía alumnos de toda Latinoamérica, y créanme que lo que peor traían todos eran las matemáticas. Uno a veces habla de los de Honduras, créanme, todos tenían pésimas matemáticas. Pero no era solo porque no sabían cuánto era 2 más 2. Es que no podían ponerle la analítica al asunto. El problema no era ponerle una ecuación que dijera cuánto es 2 más 2. El problema era decirles, mire, usted fue a la pulpería y se compró 2 churros de 5 lempiras cada uno y llevaba 15 lempiras. ¿Cuánto trajo de vuelto? Ahora ya. Pucha, eso es lo que no podían hacer. Si yo le decía, mire, 15
vida real. Pero eso es lo que tenemos que hacer aquí. Poner eso en la vida real. Si yo pensaría que lo que pasó es que el muchacho que hacía la mezcla mató las bacterias porque no le echó la cantidad correcta para corregir la acidez que tiene que corregir de las aguas mieles. Las bacterias se murieron hace ya como 5 años. Y nada, el biodigestor dejó de funcionar. Una inversión de $100,000. ¿Y cómo es posible que yo deje que una inversión de $100,000 esté botada? Pues hay 2 razones principales. La primera es que era de la cooperación, casi la mayor parte, ¿verdad? Una buena parte de ello. Y la segunda es que no necesito el biodigestor. Si lo necesitara, ya estaría arreglado. Y la realidad tercera es que no tenemos a alguien así que localmente lo vaya a arreglar. O sea, hay alguna gente, pero estas personas no les quieren pagar. O sea, no es que no le quieran pagar ni que yo no pago. Es simplemente que ellos lo ven como un gasto demasiado grande. Arreglar ese biodigestor. Y pagarle a alguien de verdad que venga a medirme bien. Y tener gente, muchachos con una cierta educación. ¿Cómo es posible que no entienda que el pH tiene que medirlo? Y según eso hay una formulita que ya está en la computadora, solo meterla y le va a decir cuánto agregar. Pero la realidad de ahí afuera es que los muchachos son así. Le dicen, mira el pH. Si ayer le eché tanto, le eché lo mismo. Y así lo hacen. Y así me matan las bacterias. Son seres vivos. Es lo que le digo. Los biodigestores tiene que la gente entender que estamos jugando con seres. Y yo tengo un pleito total con universidades y colegios agrícolas, donde tenemos, hemos apoyado el que establezca biodigestores como proyecto, porque no hacen pruebas. Yo les digo, los alemanes no dieron esa fórmula. Lo dieron como meten las bacterias allá, cuidadas por ellos. Tenemos que ver qué pasa aquí. Tenemos que hacer esas fórmulas aquí. Pero la realidad es que nuestros profesores no se sientan a hacer un estudio real. A ver, hoy alimenté esto, saqué tanto de metal. La respuesta siempre es que es muy caro. ¿Cómo que es muy caro? Esa estufa que vieron arriba me cuesta 300 lempiras. Si usted la pone, ponga a hervir agua y por simplemente constantes de calor va a saber cuánto metano está produciendo. Pero tiene que buscar las constantes. Ah, pero es que yo ya días no hago eso y tengo que volver a leerlo en el libro. Hay de todo, ¿verdad? Pero esas fórmulas son las que tenemos que tener antes de volver a meterle $100,000 a un biodigestor. Un señor en la costa norte, ganado, que produce una cantidad de suero que también se dice que es muy bueno para biodigestar. ¿Qué sucede? $50,000 puestos de él, $50,000 de la cooperación, botado el biodigestor. Y la verdad es que yo ahí llegué, me dice, mire, quiero que me lo mire, ya que andan ustedes por acá. Llegué, vi el biodigestor y le dije, ¿cuántas vacas tiene usted? Tantas. Ese biodigestor es muy grande. O sea, solo con verlo, ese biodigestor es muy grande. Ni siquiera tenía que hacer la fórmula. ¿Quién le hizo esa fórmula? O sea, alguien que estaba seguramente considerando vacas de cierta raza, un estabulado completo. Este señor, las vacas están pastando todo el día y apenas en la noche es que recogen lo que tiren. Porque claro, si usted tiene sus vacas, de esas que no se mueven en todo el día, y todo el día está recogiendo, el biodigestor va a ser el doble de tamaño. A veces más todavía. Pero si solo en la noche lo tengo, con 4 horas nada más de establo, y eso es lo único que recojo, y el suero que tiro es tantito, porque en realidad estoy haciendo mayor cantidad de mantequilla, y hago crema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No estamos dimensionando nuestros biodigestores correctamente. El biogás es al principio les decía, tenemos problemas con agricultura, con ganadería, con estiércol. El biodigestor es una forma de transformar ese problema en una solución. ¿Por qué? No solamente vamos a dejar de producir metano en la atmósfera con eso, sino además que vamos a reducir la cantidad de energía de combustible fósil que usamos por eso. Pero no los terminamos de domesticar. Pero sin embargo, hay empresas que sí trabajan con biogás, por ejemplo, Coapalma. Coapalma es una cooperativa palmera. ¿Y qué hizo Coapalma? No se inventó un biodigestor super wow, ni nada, sino que tenía unas lagunas de oxidación. Las lagunas de oxidación se llaman así porque se supone que están llenas de oxígeno. Si una laguna de oxidación huele mal, significa que su laguna tiene precisamente fermentación anaerobia, es decir, que está digiriendo la bacteria anaerobia, la que produce azufre. Y eso quiere decir que no tiene suficiente oxígeno. Hay 2 razones para eso. O su laguna es muy profunda, que el oxígeno ya no llega al fondo, o le está echando más carga orgánica que el área que tiene, que es lo que normalmente pasa.
Porque nadie tiene tanto terreno para hacer una súper enorme laguna y que ahí me caiga toda la carga orgánica. ¿Se acuerdan que yo les decía? Los sectores que más producen es el palmero, el café, las aves y mataderos. Todos esos lo que tienen son lagunas de oxidación. Pero si usted pasa a la par, tienen arroyos. Eso significa que sus lagunas de oxidación no son de oxidación. Si son más bien casi que depósitos acuosos de basura. ¿Qué hizo Aquapalma? Las tapó. En vez de que ese metano se vaya a la atmósfera, lo tapó. Claro, se redujo del todo el oxígeno y el metano que están produciendo lo usan para recalentar en las calderas que lo necesitan. Entonces, ellos ahorran dinero por su cuenta de energía. Es más, ahorita están iniciando nuevos proyectos de lagunas con los que piensan producir electricidad, porque este biogás se puede limpiar del todo y químicamente para producir electricidad. Entonces, estas son opciones que estamos nosotros desperdiciando por no terminar de hacer estas fórmulas. Siguiente, por favor. Solar térmico. Esto no es agua caliente. Antes de que nadie se le tenga esa idea en la cabeza, porque la vez pasada hice una presentación, mencioné lo que era solar térmico, le dicen, nosotros tenemos años de trabajar con calentadores de agua para industrias, No, esto es producir electricidad con agua caliente, entre comillas. No es con agua caliente, es con líquidos calientes. Créanme que con el agua no van a producir mucho. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos al sol sobre una serie de espejos, concentrando en un punto todo el calor. O sea, esto es un espejo, así como uno ve los muñequitos cuando ponen la lupa y queman el insecto. Eso es lo que estamos haciendo, calentando a tope. ¿Para qué vamos a calentar? No vamos a calentar líquidos de 100 grados. Vamos a calentar mejor los de 1500. Calentamos aceites. Esos aceites se ponen por medio de la transferencia de calor en contacto con agua. Y ahí sí, claro, ponga usted agua en contacto con un líquido a 1500 grados, lo que va a pasar es que el agua se me evapore. Y con ese vapor producimos electricidad. Una tecnología viejísima, producir electricidad a partir del calor, de vapor, pero usando una fuente renovable, que es el sol. ¿Por qué no hacemos eso en Honduras? Porque no sabemos cuánto cuesta. Así de fácil. O sea, nos parece carísimo, nos parece que vamos a ocupar mucho espacio. Las pruebas que se han hecho en el mundo, que han sido en California, en el sur de España, en los países árabes, andamos por gastos de $3 millones a $6.000 millones por megawatt. Y alguien dirá, $3 millones por megawatt. Eso es carísimo. Eso es lo mismo que nos cuesta una hidroeléctrica. O sea, no es barato ninguna. Entonces, si lográramos saber que para Honduras nos toca los 3 millones, estaríamos al mismo nivel de las hidroeléctricas. Y esta energía tiene una ventaja, que no, aunque viene del sol, no está supeditada que solamente de día la tengamos, porque yo puedo almacenar calor todo el día y producir también en la noche. Vamos a la siguiente. Una ventaja que la tiene sobre la fotovoltaica. Estas son fotos de los tipos de espejos. Mira, estos son los espejos que irradian aquí en esta torre. Ahí está lo que sería el líquido que está calentando. Estos son de parabólica, ¿verdad? Si ustedes lo ven, estos son los espejos y aquí tenemos el líquido calentándose. Si vamos a la otra, estos son los paralelos, que son los que vienen en el fotodiagrama, que estarían todos concentrando hacia aquí su calor. Hay mucho calor ahí. Uno de los principales impactos ambientales que tienen estas cosas no es deforestar, porque si hay árboles no hay suficiente sol. Esto estaríamos hablando de zonas como la zona sur, que todo se muere, ¿verdad? Entonces mejor que le paguen el alquiler de la tierra para poner estas cosas a la gente. Pero lo que pasa es que si pasa por ahí un ave, se calcina. Está concentrando tanto el sol que de verdad puede caer achicharrado. Y uno diría, pues normalmente si hay tanto calor no se acercan a la zona. A veces se acercan siguiendo insectos que van siguiendo la luz. Entonces lo que uno tiene que cuidar es que no queden justo en medio del paso de aves migratorias. Eso es lo que es normal. De alta calidad, por supuesto, porque hay espejos de espejos, ¿verdad? Porque parece que le pusieron papel aluminio a uno. No, simplemente un espejo de buena calidad. Es como que produjeras. Yo le digo a la gente cuando me dice, ¿cómo voy a hacer para Honduras para medir? ¿Cómo va a salir carísimo? Voy a hacer experimentos con las estufas solares que se practican con papel aluminio. En internet está cómo hacer estufas solares con papel aluminio. Funciona como un espejo. Entonces, ese papel aluminio lo ponen en medio de la estufa agua y tú
Con ese mismo puedes saber más o menos cómo te funcionaría uno de estos. Claro, de una manera mucho más barata, haces un estudio bonito, que publicándolo puedes conseguir luego un donante para que te dé para hacer un piloto, de verdad, ya con espejos. Pero, o sea, quiero decir, a ese nivel de básico podríamos ir. Por supuesto que si hiciéramos esto con papel aluminio nos saldría muy caro. Más que nada porque produciríamos muy poquito calor. Lo que queremos es mucho calor para que me reduzcan costos. Así es. Bien. Los sistemas fotovoltaicos. Esa es la otra parte de cómo usar el sol, la que sí hacemos en Honduras. Tenemos sistemas fotovoltaicos. Si ven esta señora compró a uno de estos microempresarios esta lamparita solar. Esta lamparita tiene cargador de celular. Aquí nosotros enchufamos en cualquier lado, vamos a un restaurante y enchufan el celular, por favor, y cargamos por donde sea. Esta gente no tiene luz en su comunidad. Esta gente le paga 2 lempiras a un viajero que le llaman, que le lleve el celular al lugar donde sí hay electricidad para cargárselo. Pagan 10 lempiras al lugar para que le carguen el celular. Ustedes saben estos celulares que tienen muchas apps, cómo se descargan. Porque los señores normalmente cargan sus celulares y la mayoría tienen celulares hasta con Facebook. O sea, señal de internet hay. Y si no hay, créanme que ellos encuentran el punto donde se nota. Porque me ha pasado cuando he estado trabajando ahí que les digo, pucha, no tengo señal de celular. No, mire, agárrese de aquel palo, se cuelga tantito y ahí tiene. Yo, juego, pucha. ¿Cómo lo encontraron? No sé, pero ahí pega el celular. Y lo saben. Entonces, esta gente realmente, ¿qué hizo la señora que tiene su porquería, como verán, y que es visionaria, perdón? Ella le compró una lámpara de estas a los microempresarios con su dinero. Compró la lámpara y estas lámparas solares tienen luz y para cargar celular. ¿Y qué hizo ella entonces? Vende la carga de celular a 5 lempiras. La gente se ahorra 5 lempiras de carga y 2 lempiras del viajero. ¿A dónde compró la lámpara? Esta lámpara los microempresarios la piden a ADESA, la Asociación Hondureña de Desarrollo, que queda en la salida al sur, por Germán. Por ahí queda. Ellos, con un proyecto de Estados Unidos también, de Clean Color and People, han traído estas lámparas. También las pueden conseguir ahora en Solaris, en Soluz, que están apoyando también con ADESA, ¿verdad? La distribución de estas lámparas, que no crean también, bueno, cuando uno se le va la luz, entonces, porque en Atacama tienen muchos problemas, todo el mundo compra en su casa. Tenemos microempresarios también en esa zona, que más bien ahí por la ciudad andaban lámparas solares. O sea, esta gente se va a la frontera de El Salvador a vender lámparas. O sea, estos microempresarios realmente son gente que ha cambiado su vida con un nuevo negocio que le lleva beneficio a las comunidades. Entonces vemos que tenemos esos sistemas pequeñitos. Tenemos sistemas, esta es una escuela, los microempresarios estaban instalando ahí un sistema que le permite a la escuela ahora eso. Pues le permite que ellos sí pueden utilizar los CDs que produce el ministerio. Antes tenían una grabadora que usaban cada vez que juntaban piso para la batería, porque con una vuelta ya se les iban, ¿verdad? Era mucho de esta doble dedo. Entonces, ahora no. Ahora ya tienen su sistema fotovoltaico y ahí pueden enchufar la grabadora, una computadora, pueden estar teniendo un sistema de audio y demás. Entonces, pueden tener otros accesos también a herramientas para los niños. Y este era el kinder justamente, que la profesora estaba muy emocionada porque hay tantas canciones educativas, tantas cosas visuales que nos estábamos perdiendo. Son microempresarios de la zona. Y esto estamos hablando cerca de Col Salado, por cierto, esa casa, esa escuela. Entonces tenemos la realidad que tenemos a nivel de casas, menos leña para iluminación, para fogatas. Ustedes saben en las viviendas lo que hacía la gente en las tardes, alrededor del fuego, ¿verdad? Platicar, chilear un poco y después para irse a acostar. En estas zonas que no hay luz. Ahora no. Ahora los niños pueden estudiar hasta tarde, pueden poner su lámpara. Entonces, les permite otras opciones sin usar leña, sin usar combustible fósil, sin usar candiles, que además me contaminan. Además, que tenemos mayores oportunidades de salud. Los centros de salud compran los paneles para poder tener vacunas, que no nos tienen acceso para cargar celulares, crean nuevos negocios. Esta señora ya compró otras dos lámparas, pero tenemos los microempresarios, aunque la lámpara dice claramente no la toque, no la abra, los microempresarios la han abierto y le han adaptado varios conectores para celular. Entonces, ¿verdad? Esa es parte de la incentiva local a petición de los dueños de la lámpara, además, ¿verdad? Además de estudiar por la noche y generar empleo, pues, adicional. Seguimos.
Los sistemas fotovoltaicos, sin embargo, también se pueden adaptar a conectar a la red. Ya en Honduras se aceptó, ya está, tenemos una granja solar, que sería esto, parecido, esta no es de Honduras, es la alemana, pero tenemos ya en el sur varias granjas solares, andamos ya por la producción de 150, 200 megas instalados. Acuérdense, cuando yo digo megas son instalados. Si le pongo horas, ya produce. Los instalados, ¿qué significa? No significa que 200 megas me produce 200 megas, porque de noche no produce megas. Entonces, normalmente vamos a tener diferentes, pero casi siempre anda por el orden de gigawatts hora año. Es decir, que producen bastante. Pero todavía nuestra principal producción es el carbón. Esos megaproyectos son los que realmente, porque además nuestra demanda como país sigue creciendo. Entre más colorado, más aire acondicionado. Pero una opción que todavía no está regulada en Honduras es la de ponerlos en el techo, en nuestra casa. Lo podemos hacer ahorita. Es más, hay proyectos nuevos que ya los ponen para reducir la factura de la gente. Entonces, si ven este techo que es así bien inclinadito, es porque es un techo también en Alemania, que el sol da siempre sur, por eso lo ponen en el lado. Para nosotros el sol da todo el día, entonces se puede poner perfectamente en un techo plano normal y no va a haber problema. Esta gente los pone de la manera más eficiente, pero creo que es la verde. Uno lo hace para su consumo, entre comillas. Una casa de clase media típica que anda por los 500 kWh de consumo al mes, esa casa, para sustituir 2/3 de su energía, no toda, 2/3, necesitaría más o menos 20 metros cuadrados de paneles solares. O sea que no es 2 panelitos. ¿Por qué? Porque los paneles se miden en watts. Nosotros consumimos en kilowatts. O sea, 1000 watts, unidades. Entonces ya solo por ahí van agarrando ideas, ¿verdad? O sea, un microondas, por ejemplo, se anda por 1000 y pico de kilowatts en consumo, acá kilowatts hora por cada ratito que lo prende, mientras que el panel le produce, si tiene un panel grande, 250 watts hora, una cosa así. Entonces, por eso ocupamos 20 metros cuadrados para poder ahorrar 2/3. Eso nos cuesta como 100.000 euros. Son unos 3 kilowatts de potencia instalada en paneles, son como 100.000 euros. Se pagan si no tuviéramos que sacar un préstamo, que eso sería dudoso, ¿verdad? Al menos que alguien justo se sacó la lotería ahí, ¿verdad? Pero si no tuviéramos que sacar un préstamo, se pagarían en 8 años, más o menos. O sea que para una vivienda, en 8 años ya estoy pensando a ver si me mudo de casa, más bien. Entonces, no es muy rentable como están las cosas ahorita. Ahora, hay gente que, les decía yo antes, está pensando en construir su casa. Y la casa le va a costar, tiene un préstamo de 1 millón de lempiras. Si el préstamo es de 1.100.000, la cuota no le va a variar mucho, ellos sí podrían pensar en meterle paneles. Pero la verdad es que todavía son costosos. Pero la gente dice, pero si en Alemania hay mucho menos energía que acá, ¿cómo es posible que los alemanes sí lo hagan? En edificios, por ejemplo, en edificios como en edificios normalmente de apartamentos nuevos que han construido, como por ejemplo el que están haciendo en el Boulevard Morazán, en Las Lomas hay 2, uno que está en construcción, uno ya terminado, que tiene paneles arriba, y luego sí va a encontrar usted casas por ahí mal puestas, si se pagan los parques altos, por ejemplo en la zona de la Alameda, hay un restaurante enfrente de Wendy's que tiene paneles, que se me olvidó el nombre, no es por no hacer propaganda, la verdad que se me olvidó el nombre del restaurante. Entonces, este tiene paneles solares también, entonces sí hay gente que ha optado, casi nadie va a decir 20 metros cuadrados, sino 1 o 2 panelitos, 3, 4, 5. La Colonia, por ejemplo, sí tiene un proyecto de sustituir casi toda la energía, es decir, una inversión grande, de millones, pensada para paneles solares. La Pepsi es una inversión grande. Son inversiones que, si bien es cierto, se les van a pagar en cierto tiempo. Estamos hablando ya de una empresa que pues, tiene otro tipo de gastos y otro tipo de periodo de pago. No, pero además una empresa no está pensando en que me retornen en 2 años la inversión. Una empresa está pensando en inversiones que me retornen 10 años siempre. Uno de los problemas de las pymes es que está pensando en inversiones que me retornen 2 años. Normalmente esas son bien complicadas. Pero de la pyme está pensando en pagar el carro del año, o en cambiarme cargo, no sé qué. Una vez un señor me dice, ¿y usted cuánto quiere ganar este año? Para la Pathfinder, me dijo. Digo, bueno, es una manera de verlo.
Pero estas empresas tienen una junta de socios que normalmente lo que van a tener es periodos de pagos de 10 años, de 8 años, pero los paneles no se mueven. Los paneles duran 25, 35, es más, hasta ahorita tenemos paneles de 40 años que todavía funcionan perfectamente y solamente han reducido tal vez en un 5-10% su eficiencia. ¿Qué significa eso? Que esa tecnología, que la más vieja, apenas se ha visto deteriorada, imagínense la nueva. Suponemos que los paneles de ahorita más bien su eficiencia se va a mantener por mucho más tiempo. Entonces, eso es una ventaja porque me sigue dando, ¿no? En Alemania esto es posible porque la energía eléctrica es mucho más cara que aquí. Entonces, aunque produzcan mucho menos con los paneles, como es tan cara la energía, se les paga en el mismo tiempo que a nosotros, 9 años, por ahí. Siguiente. Honduras, como verán, las mejores zonas para sistemas fotovoltaicos son la zona sur-occidental. Entonces, tenemos algunos spots por aquí bastante buenos. No es que en el resto del país no me vaya a producir un panel. Si yo lo pongo en mi casa, me va a dar. Pero si yo lo que quiero es vender energía, que necesito una eficiencia mayor, porque mis costos de inversión andan ahorita de 1,5 a 2 millones de dólares por mega, entonces lo pongo por acá. Es por la posición del sol. ¿Perdón? Es por la posición del sol con relación a nosotros. Entonces, estas son las mejores zonas, las que ven más, entre más anaranjadas, mejor. Las amarillas de menor rendimiento. La gente en la costa norte, cuando yo estaba dando la charla sobre el concepto de energía renovable, nunca falta alguno que dice, pero a mí me dijeron que era porque los políticos pagaron para que aquí lo pusieran sistemas solares. No, nadie pagó, es porque ahí no hay suficiente sol para los sistemas solares. O sea, es así de simple. Y para mí eso es muy importante. Yo voy a hablar ahorita de todos los mitos que se crean, ustedes que educan a la gente, ayúdenlos para que no se crean cualquier cosa que les cuentan. La verdad es que uno que trabaja en el tema se queda como, ¿cómo es eso? ¿Puede creer eso? Pero se lo cree. Y realmente, si ustedes se fijan, simplemente asociamos zonas semidesérticas. ¿Qué tenemos nosotros en el sur? Esa zona más seca. Esa es nuestra zona buena para sol y para aire también. ¿Qué siguiente? Nuestras eólicas. Aquí andamos produciendo, estos son los tamaños. Este es un Airbus, para que vean, ¿verdad? O sea, el tamaño de un Airbus comparado con esto no lo vemos en Honduras, por supuesto. Estas eólicas se usan mucho en mar abierto y demás, estas que son así súper enormes. Producen de 8 a 10 megas, las nuestras andan por ahí. No, estas son las... Son estas. Están como por aquí. Son de 2 megas. Entonces son unas eólicas más normales, entre comillas, aunque se ven desde aquí la Cacerrodula. Tenemos un poco más de 100 megas. Tenemos un buen potencial eólico en el país. Precisamente, aquí vemos que el potencial eólico, que es la que también está en moradito rosadoso, está en nuestra zona suroccidente. Porque generalmente son las zonas también desérticas en las que mejor viento tiene. Y esto generalmente funciona a la par. De día me produzco con solar y de noche con eólica, porque el viento sopla mejor de noche. Entonces se complementan muy bien estas tecnologías, casi siempre van juntas. En Honduras pues ya tenemos también eólica. A la de Cerro Dura le tomó 26 años poder funcionar. A la gente le encanta decir, ay, que lo ponen un día porque viene todo listo, lo hacemos. 26 años tuvo esa empresa en trámite, por varias razones. Una de ellas porque no estaba totalmente regulado. Yo les decía antes, no está regulado producir desde las casas. ¿Qué significa eso? O sea, yo puedo poner un panel, pero si yo pongo un contador bidireccional para que me reste energía, pero si yo me fui por un mes de vacaciones y no hay nadie, ese mes me sigue restando y si está negativo, le tendría que estar vendiendo a la ENE. Entonces, ¿y eso cómo me lo pagan? Entonces, no está regulado. Para una casa eso no se nota mucho, pero para una empresa que sí tiene picos, bajas y podría estar vendiendo, sí es muy importante terminar esa regulación. Nos pasó similar con la eólica, faltaba regulación, entonces no podía terminar dentro del funcionamiento, y además la empresa que había comprado los derechos de Cerro Libre, o había apartado, porque no se compran, se apartan los derechos, quebró, y la empresa que la compró entró en litigio con alguien más que estaba reclamando los derechos de Cerro Libre, ¿verdad? Entonces ahí hubo otro impasse adicional, ¿verdad? Entonces estamos hablando pues de que nuestra zona, esta es muy buena,
La zona desde la bahía también, un poquito más complicada, porque también si una eólica, esta turbina de una eólica está para una cantidad de energía, si le ponemos más también se arruina. Entonces ahí a veces tenemos problemas por cuando hay problemas de huracanes, tormentas tropicales, etcétera, que tendríamos que tener cuidado porque ya hay también proyecto de eólica en Islas de la Bahía, ¿verdad? Entonces, que ellos tienen una energía más cara que tierra firme, así que les va a venir muy bien. La inversión en una eólica también es altísima, anda muy parecida a la de la fibra, que son 3 millones de dólares por medio. Esto es un tipo de hidroeléctrica, la de embalse. Esta es una foto del cajón. Una vez una persona me dijo, pero es que mire, el cajón me deja de producir metano, porque como hicieron un embalse, cubrieron todos esos árboles. Es azul. Si produjera metano, ya empezaríamos a ver problemas de que fuera café. Burbujearía. Olería mal. O sea, solo con eso sabemos que no. Realmente, antes de inundar hay cosas que se aprovechan y otras que se inundan. Pero el cajón puede, o sea, su dinámica puede por lo que está inundando normalmente. O sea, que no es un problema ahí. ¿Qué es lo que se hace un embalse? Tenemos esto, ¿no? Lo que se construye es precisamente aquí. Este es el río, se le pone como que con una tranca para hacer una piscina, se llena de agua y después va a pasar el agua a través de un generador, una turbina, y se va a poner electricidad. Es importante tener en cuenta que el embalse significa inundar zonas, pero además significa que estoy reteniendo agua, o sea que aquí me va a caer un chorrito mientras yo lleno. Esos son mis principales impactos en un embalse, el desalojar gente y el que va a pasar río abajo mientras yo lleno. Los embalses son carísimos. A nivel internacional se maneja que en seguridad son complicados. La gente siempre dice, hombre, tener 1 o 2 muertos en un embalse no fue bien. La fabricación en este producto es como uno. Pero son muy peligrosos. O sea, andan promedios de 5 o 6 personas y todavía lo manejan como, aunque haya medidas de seguridad y todo, y la gente busca que no haya. Un embalse es complicado. Ya hoy en día se han mejorado muchas técnicas y demás. Pero un embalse siempre es complicado, normalmente solo invierte el gobierno. Porque estos proyectos ni en 10, ni en 20 años, ni en 30 se pagan. Es una inversión altísima. Pero una inversión que si cuidamos la cuenca, nos dura, o sea, lo que habrá que mejorar es la turbina, pero lo demás, ahí está. Entonces, pero claro, la gente, unos mitos que se escuchan ahora. El otro día le escuché a alguien en una conferencia, a una persona, decir, sí, es que el cajón lo construyeron para algo demasiado grande, es imposible de llenar. No, cajón, es más, pusieron 2 turbinas y se suponía que el cajón le iban a poner otras 2. Que nunca se hizo porque es cierto, luego bajó el nivel, pero no bajó el nivel porque el cajón sea imposible de llenar, bajó el nivel porque no te molestamos la cuenca arriba. Entonces, todo está conectado. Entonces, no es que hay que saber qué es lo que está pasando. Y cometemos los mismos errores, quiero decir, la gente sigue sin entender que sí dependemos del bosque, no solo porque sea bonito, sino porque nuestra agua depende de ahí y nuestra energía depende de ahí. La mayor cantidad de energía renovable de Honduras viene de aquí. 300 megas del cajón. 300 megas que suenan a mucho, pero son nada comparado con las más pequeñas de Colombia, son de 600 megas, y son las chiquitas. Entonces, necesitamos un Pantucan 3, definitivo, porque estamos utilizando todavía, andamos casi 50 y 50 ya con energía renovable térmica, pero la demanda crece. Y con proyectitos de 1 mega, 2 megas, 3 megas, no vamos a equiparar ese crecimiento ni a seguir avanzando. El otro tipo de hidroeléctricas son a filo de agua, en estas sí hay inversión privada. Estas se pagan más o menos en 10 años, la inversión. La inversión es de 3 millones de dólares por megawatt, y esta es la de Río Lindo, por la pasada aquí, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que el agua viene, ven que aquí sigue corriendo, una parte del agua nada más se desvía a la turbina. Entonces, lo que tenemos es esto, ¿no? Aquí entra, se hace una obra de derivación, que le llaman. No es una obra para tapar el flujo del agua, sino solo para conducir una parte para que vaya a la casa de máquinas, la turbina. Normalmente no están estas 2 pegaditas, ¿por qué? Porque queremos que haya una caída fuerte, porque a la caída nos ayuda. Entre más caída, más fuerza va a llevar el agua. Entonces, inclusive, esta tubería
es una tubería forzada, que empezamos a reducirla para aumentar la fuerza del agua. Entonces es como ponerle el dedo en la manguera, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí y luego vuelve a salir acá. Entonces esta agua no se la lleva nadie, nadie se la roba, no nos la podemos meter en el bolsillo, sino que hay un tramo de río que se queda sin ella, pero luego se devuelve en el punto de desfogue, que le llaman. ¿Por qué aclaro tanto esto? Porque siempre hay mitos de que van a poner la hidroeléctrica y nos van a dejar sin agua, porque se la van a llevar. ¿Para dónde? Y que tuvieran una planta para ponerle al sistema de riego, no sé qué, o sea, no se la pueden llevar. Este tramo, que es desde donde saqué el agua hasta donde lo devolví, se le llama caudal ecológico. Vamos a la siguiente. Es importante identificar, yo ya les hablaba de lo del metano, miren qué bonita vista, ¿verdad? Obviamente aquí no se ve una laguna de oxidación, un bonito envase. Pero además tenemos que las turbinas producen cáncer, que si yo me baño en un río donde haya una turbina hidroeléctrica, voy a abortar, si estoy embarazada, en que me va... Bueno, he escuchado cosas tan raras como hasta que las turbinas funcionan con cabezas humanas, hasta dentro desaparece gente cuando viene la hidroeléctrica, y la gente se lo cree, o sea, uno aquí se ríe y dice, ¿cómo es posible? Pero cuando he ido a zonas donde estamos hablando de educación, yo les digo, no dejan que la gente les mienta. Si ustedes no quieren un proyecto, digan que no, está bien, pero no lo digan porque están engañados. Díganlo porque creen que no es lo mejor para ustedes. Una cosa importantísima es el caudal ecológico que les mencionaba antes. Ese caudal ecológico depende de que aquí no se muera la vida, porque claro, aquí va a haber agua y aquí va a haber agua, pero ¿qué va a pasar aquí? Entonces, miren, por ejemplo, esto es en Honduras, su caudal ecológico, bueno, pero todo depende de qué queramos hacer con esta agua. Eso es lo que le debemos enseñar a la gente, a negociar. Ojalá que ustedes que son profesores debieran hacer ejercicios con los chiquitos donde aprendan a negociar cosas. Porque no, aquí sabemos exigir. Exigir derechos, pero jamás cumplir deberes, además, ¿verdad? Nos encanta exigir, pero sería bueno negociar. La teoría de negociación decía es ganar, ganar. Yo gano, vos ganás. Aquí le encanta a la gente decir, por ejemplo, no queremos proyecto, no queremos hidroeléctrica, váyanse, tal. La gente se queja de que no se puede. Aquí hemos cerrado en Honduras, hay más de 14 proyectos parados por comunidades. No se hicieron. Algunos todavía están viendo si quieren, si no quieren, pero muchos de ellos ya se fueron. Y eso es lo que la comunidad no entiende. La comunidad a veces llega con que el río es mío. Que me paguen si quieren venir acá. ¿Me paguen por qué? ¿Qué va a hacer usted? La gente de Río Lindo, la comunidad le pagan. Pero la comunidad dijo, no vamos a poner este piso. Juntaron todo lo que pudieron. Y la empresa les dijo, bueno, no les vamos a dar equivalente al piso, les vamos a dar 2%. Porque si le hubieran dado equivalente al piso, le hubieran dado 1.0005%, ¿verdad? Pero no, les vamos a dar 2% de la ganancia son para ustedes. ¿Y qué hizo esa gente? Fue lista. Esa gente empezó a gestionar un proyecto solito, según ellos, ¿verdad? Llegaron a la AMER a preguntar, ¿cómo se gestiona un proyecto? Mire, hay que hacer esto. ¿Cuánto cuesta? $3 millones por mega. No habrá nadie que quiera hacer uno ahí en el río nuestro. Porque claro, cuando dijeron $3 millones por mega. Entonces ya, bueno, dice, mire, consiguieron una empresa aquí. Ese es el problema. Yo voy a agarrar este río y lo voy a hacer como... Es que lo ideal es hablar con la gente primero. Pero acuérdense además que estos son desarrolladores. Esta gente tampoco tenía experiencia en el tema. Ellos llegaron, hacen un hotel, piden los permisos y construyen. No hablan con la gente. Entonces llegan ahí, empiezan a hacer mediciones. Pero también, ¿por qué? Porque dicen, si luego resulta que el proyecto no es viable, porque tiene que hacer un más de 2 años de mediciones para ver si es viable, la gente dice que los engañamos, que les dijimos que venía proyecto y no viene. Entonces, pero ellos no entienden que la gente no los puede ver viviendo. Tienen que explicarles. Pero hablamos con zona rural. Para esta gente 2 semanas es lo más en el futuro que quieren planificar. Cuando les dice la gente, mire, ahorita estamos midiendo, son 2 años de mediciones. Si sale viable, tardamos 5 años en construirla. La gente queda como, esto es mentiroso.
Esto no va a pasar. Esto es difícil. La relación es difícil. Entonces empieza gente a meterle cizaña y es peor. Si tú educas bien a la gente y cumples tus promesas, la gente va a creer en ti. Pero la verdad es que tenemos de los dos lados. Este, por ejemplo, que no es en Honduras, debo aclarar, esto es en Costa Rica además. Este es un caudal ecológico. Miren, este era el ancho original del río y esto fue lo que les dejaron. Nosotros capacitamos gente para que pudieran medir caudales. Eso no ocupa nada del otro mundo. Te puedes equivocar en unos centavos, pero sin el equipo apropiado, pero será poquísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta medición de la gente? Porque si la empresa se comprometió a dejarte esto, no te pueden dar esto. Y tú lo puedes revisar y decir y poner la queja y quejarte en Cerna. Y si no te hace caso Cerna, hoy en día sacas la foto en las redes sociales y en 2 días tenés ahí a todo el mundo. Esto es un caudal ecológico en Alemania. Por aquí pasa la derivación y miren lo que deja. Entonces, estamos viendo que sí se puede hacer. Lo que pasa es decisión también de la empresa. Es mucho más fácil tirarse a esto. Total, en el verano que se queden sin agua, ¿verdad? Es fácil, pero no es lo correcto. Y eso es lo que necesita negociar la gente y chequear si al ojo del agua engorda el ganado. La siguiente, pues. Miren, por ejemplo, acá. Esta calle se le vino a este proyecto. Solo con verla uno dice, pues esto va en una montaña y va en línea recta, si no se hacen calles en la montaña. Esta calle, a este proyecto le costó millones. Le costó millones en daños para el pueblo que con la lluvia se llenaron de tierra. Le costó millones en la calle que ellos mismos, para ellos mismos, tuvieron que volver a hacer. Y les costó millones en la multa que tuvieron que pagar. ¿Por qué entonces lo hicieron mal? Porque el ingeniero era así de específico. Sí. Porque ¿qué ingeniero se le ocurre? Porque yo no soy civil, pero a mí no se me ocurre hacer una calle así en la montaña, ¿verdad? Pero el ingeniero no tenía experiencia, la empresa contrató el que me ofreció más barato y así se fue. También se fue el ingeniero, pues, ya después de los daños. O sea, ¿qué nos puede? Ya después de ese daño, ¿qué es lo que dice todo el mundo? Un proyecto hace, se le va a venir la calle encima, como a estos. Sin embargo, a estos les pagaron, pero de eso no se acuerda nadie. Lo que se acuerda es que el proyecto se les vino encima. Yo le pregunté a la gente, pero cuando vieron que estaban haciendo la calle, ¿por qué no dijeron nada? ¿Por qué no llamaron los de la UMA, de la Unidad Municipal Ambiental? ¿Por qué no dijeron nada los del pueblo? Ah, no, era deber de ellos hacerla bien. Al ojo del agua, engorda el ganado. O sea, para eso estamos aquí. Los proyectos son precisamente, o sea, nosotros estamos para fiscalizar los proyectos. Alguien me decía que el mes pasado tuvieron minería. Y digo yo, ¿por qué es tan difícil la minería en Honduras? Si hay minería en otros países y funciona. Porque tenemos que estar encima de ellos. Y nosotros no tenemos el personal para estar encima de ellos. Porque es muy delicado. Esto se me equivocan y pues bueno, una calle hay que limpiar las casas, hay que indemnizar. Pero una minería se equivoca y la regamos, ensuciamos todo un río. Entonces aquí, esto es importante. Esto es un ejemplo de una excelente práctica. Esta gente es un área protegida y ellos dijeron, miren, no queremos calles. Esta gente todo lo llevó con cables. Negociar. Sí que todo, hablando se entiende la gente. Pero no se cerraron a, no queremos ir. Porque la gente cree que tiene poder de negociación. El río es mío. Yo conozco 2 empresas que ahora están haciendo proyectos en Nicaragua y en Guatemala. Y ahora les vamos a comprar energía a ellos, ¿verdad? Cuando generan trabajo allá. Eso es lo que yo le digo a la gente. Tome usted su decisión, pero pensemos en todo. En realidad, porque la gente que se está quedando sin trabajo también es la gente que a veces actúa más agresivo a favor del proyecto en su cabeza. Pero realmente esa agresividad solo aleja los proyectos. Esto es cierre legal. Este proyecto tiene también una tubería aérea. Los proyectos a veces la tienen enterrada la tubería. Este proyecto es aéreo porque la gente decidió que para evitar problemas con la fauna, lo mejor era aérea. Hablando, hay un proyecto en la costa norte que había dicho, no queremos. Por último, le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué no lo quieren? Es que la tubería esa va a impedir que los animalitos anden libremente y se van a asustar. ¿Y por qué no la entierran? ¿La pueden enterrar? ¿Les sirve a ustedes enterrada? Sí, bueno, si usted la entierra, bueno, la vamos a hacer con tubería enterrada.
Y el proyecto ahora va, pero primero se cerraron en que no. Ahora va porque la tubería va a ser toda bajo tierra. ¿Va a ser más caro el proyecto? Sí, pero se podía negociar. Entonces son cosas que se pueden hacer. Estos son los puntos donde tenemos mucho potencial de hidroeléctrica, que son accesibles. Potencial de país anda entre 5.000 y 6.000 megawatts, pero solo 50% realmente es usable. El resto está en zonas que no se puede acceder y solo el 10% ahorita es operacional. Con los nuevos proyectos subiremos tal vez a un 30, se supone, nuevos proyectos en los próximos 6 años. Pero bueno, si me fijan, nuestra franja fuerte es el litoral atlántico. Cuando la gente del litoral atlántico dice, ¿por qué siempre vienen así de para acá? Por eso. O sea, no es por nada más. Como les decía antes, son inversiones grandes, normalmente se pagan en unos 10 años. Si el dinero lo tuviéramos en el bolsillo, pues normalmente ni los empresarios cargan 3 millones en el bolsillo, es un préstamo, un banco, con préstamo y todo se paga como en 10 años. Sí, si en esos 10 años ellos no ven ni un 5 del proyecto. Yo conozco una señora que ella es socia de una de las empresas, y es una señora ya mayor y me dice, yo no sé a qué horas me metió mi marido en esto, porque son caros la pareja que ha metido, porque mis nietos verán las ganancias de ese proyecto. En 10 años no vemos nada. Entonces, claro, porque es cierto, en 10 años es pagar banco, pagar banco, pagar banco. Sin embargo, yo les contaba antes este ejemplo de Río Lindo, que ellos han negociado con la gente un 2%. Del 2% de ellos no se da el banco, se les da el día que hubo ganancias. Entonces, saber negociar nos ayuda. Digamos. Pero muchas veces serán los dirigentes los que hacen que las comunidades se vuelvan negativas. Lamentablemente muchas veces son los dirigentes. Yo conocí, lo voy a decir realmente porque así me pasó, o sea, gente libre del partido, o sea, que venían de la representación del partido a oponerse a proyectos. Y le digo yo, me gustó que alguien de la comunidad una vez y le dijo a alguien, mira, vos sentate que ni siquiera sos de esta comunidad. Nosotros decidimos. Pero eso lo puede decir gente que ya está educada, que ya quiere saber realmente lo que va a pasar. Hay gente que solamente tiene una oposición. Hay gente que vive bajo la decisión. Por ejemplo, yo le he visto con gente, por lo menos la gente libre que fue con la que yo me encontré, me lo dijo, es que el gobierno debería hacer todas estas inversiones. Yo no sé ustedes, pero mis impuestos no dan para tanto. No sé si es que haya gente que paga mucho más impuestos, ¿verdad? Por ahí piensa que los suyos sí dan. Pero el país no puede hacer solo todas estas inversiones. Y lo único que vamos a conseguir si la energía se vuelve cada vez más cara es que se nos vayan fuentes de trabajo. Tenemos que buscar opciones. Yo no digo que esta sea la única, pero hay que explorarlas. Pero buscar opciones ganando, ¿verdad? Así como esos proyectos donde la comunidad recibe un 2%. O sea, estas cosas nos ayudan. Pero a veces los dirigentes, y hay de todo. Hay dirigentes que han sido engañados, y hay dirigentes también que alguien más le está pagando porque no vaya el proyecto. Inclusive hay dirigentes que les está pagando otro proyecto para que descarten este para después venir ellos. O sea, esto es como todo, ahí afuera. Es lo mismo como que te estuvieras peleando el punto de la esquina perfecta para la pulpería de la cuadra, ¿verdad? O sea, siempre va a haber gente queriendo manipular. Sí. Algo como que también cuando no se tiene conocimiento, entonces la ignorancia. Exactamente. es una verdad que La ignorancia. entonces uno va a lo mismo Y yo, pero eso decía Carolina, para mí estas cosas tan... Es importante que la gente tenga recursos. Y nosotros en Museo Proparque producimos esto lo pueden bajar en nuestra página web, que es esta, ¿verdad? Lo pueden descargar, está en digital. Tenemos las tecnologías de energía renovable, está el manual del facilitador, que más o menos explica todas las energías renovables, y unas de rotafolios. Que este rotafolio, ustedes lo pueden ir a hablar, lo hicimos en formato rotafolio porque muchas veces dábamos capacitaciones que nos pedía la comunidad en lugares donde no hay energía. Y no podíamos ir con un data show, entonces se hizo a nivel de rotafolio. Pero además está la guía de buenas prácticas ambientales para pequeños proyectos hidroeléctricos. Esta guía, la guía que usa la Serna, pues tiene 90 y la madre de páginas. Entonces ustedes imaginan uno de la UMA que a veces tiene sexto grado, qué emocionante que conoce con una guía de 90 y pico de páginas, o un líder comunitario, porque los de cinería son todos, líder comunitario, o sea, la gente que va, cualquier cantidad, encontrarse de repente también con una guía de 90 páginas. Esta es una versión resumida, que además tiene todos los puntos claves, ilustrada,
para que la gente pueda ver y educarse y sepa qué ir a chequear. Miren, yo me he encontrado con gente del Cineía supuestamente que le digo, pero usted cuando fue a la montaña a ver que ellos iban a poner ese proyecto, ¿por qué no se quejaron de eso? Ay, es que yo no quise subir. Es que todo el tramo era bien, usted me dice, el carro llegaba solo hasta ahí nomasito. Yo, bueno, entonces, ¿cómo nos estamos quejando ahora de que me pusieron feo las cosas, verdad? Y yo no quise subir. Pero además el proyecto tiene la obligación de darles acceso para que vayan viendo todas las obras. Y uno puede ir con su manual y decir, ajá, ¿y las terrazas de aquí dónde están? Aquí dice que ustedes las calles tienen que venir con buena cuneta, que tienen que ser en forma de terraza. ¿Dónde está eso? Porque el manual se los dice. Y precisamente estos manuales los hicimos para la hidro, porque realmente es la donde más obra civil hay. Si yo instalo paneles solares para sistemas fotovoltaicos, instalarlos es fácil. Un constructor normalmente voy a tener un terreno donde instalo poquísimos árboles, porque es zona semidesértica, y lo que voy a tener es que reponer esos árboles y plantar. Entonces, esos son detalles clave. Una de las cosas que yo reclamo también siempre, porque los demás proyectos, una eólica también, lo único que tengo que quejarme es que no esté en la migración de aves, una vez yo le decía a alguien, por ejemplo, van a poner una de las torres en la salida de una cueva, que ellos no sabían, donde salían los murciélagos, ¿verdad? Entonces, claro, si van a ver afectados por la torre. Y le digo yo, pero si el del pueblo no le dice, mam, no me la ponga ahí porque ahí salen los murciélagos, ¿cómo va a saber el tipo? Él no vive allí. Ellos mandan a hacer un biólogo, un estudio, pero que el biólogo, si no preguntó bien, si no se fijó, si no tenía suficiente experiencia, no notó cómo estaban los murciélagos. O sea, hay gente que se especializa solo en animales nocturnos. Puede ser que mi biólogo sea justo el que solo ve los de día. No chequeó. Entonces, todos esos detalles es importante que nosotros les digamos. Y eso es pero claro, una eólica, una solar, un biodigestor tiene mucho menos impacto porque tengo menos construcción, tengo menos trabajo también. Eso implica, estos proyectos tienen mucho más trabajo, es decir, generan más trabajo, y también son proyectos que lo que más deberíamos negociar es precisamente capacidades para empleo permanente de la comunidad. No solo para durante el proyecto, sino que, porque la comunidad no necesita 100 albañiles. La comunidad necesita gente que va a encontrar trabajo después de eso. Y ya hay proyectos que les están ayudando de esa forma. ¿Por qué? Porque la comunidad sí lo hace. Pero hay comunidades que lo único que saben decir, tu pica para la escuela y las cervezas de la fiesta, de la feria. Y eso lo quieren. Bueno, yo me acuerdo que una vez yo le decía a una gente de una comunidad, no me piden solo esto. Y levantó la mano un señor y dijo, pero siempre lo podemos pedir también, ¿verdad? Sí, siempre puede pedirlo también. Entonces, estos materiales están para ustedes, ahí en la página web. Si tienen dudas, preguntas, yo estoy a sus órdenes. Les agradezco mucho su tiempo, ¿verdad? Espero no haberlos cansado demasiado. Y cualquier duda, pues como saben, les digo, estoy a sus órdenes, pero además están estos materiales para ustedes ahí. Sí, tenía... Bueno, ahora ya tiene problemas con el agua. Ya se va a estar nada. No puede darse. O sea, la eólica, cada árbol que corta tiene la obligación y lo decide la municipalidad donde lo quiere. Asesorados por la eólica, por la empresa muchas veces. Aunque hay empresas que también, si la municipalidad dijo ahí lo mejor, aunque no se haya nada, ¿verdad? Pero no, normalmente lo hacen así. Yo dos cosas que le recomiendo siempre a la gente. Una cosa es sembrarlos y otra cosa es que crezcan. Y no es tan difícil es asegurarme que esto está ahí. Yo conozco empresas que reforestan el mismo sitio todos los años y gastan un montón en el día siguiente si vuelve a estar ahí. Entonces,
el cuidado de estos árboles. Una de las cosas que puede hacer la comunidad es decir, ok, ustedes sembraron dónde y cómo los están cuidando. Eso es información pública. Cuando se ponen muy necios, uno lo puede hacer a través de la UMA, y si el de la UMA también se pone necio, pues lo puede hacer a través de otro tipo de organizaciones. Sin embargo, la zona sur está teniendo problemas de agua porque hay problemas de cambio de uso de la tierra. Serios problemas de cambio de uso de la tierra en toda la periferia de Tegucigalpa, que ya Tegucigalpa se expandió hasta, bueno, pues tenemos el manantial ahí nomásito, ¿verdad? Entonces, esto, la gente lo asocia, que fue cuando vino la eólica, pero realmente, miren Tegucigalpa, nosotros podríamos decir, uy, porque la verdad es que el sistema... No, yo sé, lo que le quiero decir es que miren hasta dónde tenemos casas de Tegucigalpa, la gente del manantial viene a Tegucigalpa todavía. O sea, por eso les digo, todo alrededor de Tegucigalpa tenemos serios problemas, porque nosotros estamos jalándole el agua a la gente. O sea, en Tegucigalpa tenemos escasez de agua, e inclusive de dónde dice ahorita la alcaldía que va a jalar, de la represa Nacaome. Para nosotros, las comunidades locales, ¿qué va a pasar, verdad? O sea, tienen que ver, o sea, se supone que ellos hacen su estudio, pero al final, si la gente de Tegus está presionando por agua, ellos suponen que allá van a ver, la alcaldía se va a apañar, ¿verdad? La alcaldía tiene su responsabilidad aquí. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Realmente tenemos una crisis de agua de país, porque efectivamente estamos calando demasiado el cambio de uso de la tierra. Si nosotros vemos en Tegucigalpa ahorita los racionamientos han sido terribles en este verano, en esta época seca. Entonces, ha sido además, tenemos 2 años seguidos de sequías. Hasta ahorita se supone que va a empezar año de lluvias, que además tienen pronosticado que va a ser demasiadas lluvias. Ellos lo asocian con la eólica, más bien podrían ayudarse con la eólica para proteger mejor la costa. Exigir un poco ahí con la alcaldía que se negocie, que ya debe tener un acuerdo de protección de cuentas. Lo que no sé cómo lo estén supervisando en la alcaldía, ¿verdad? Pero para eso está el CIMEIA, que todos los medios comunitarios lo deben estar haciendo. No hay una relación directa con aire y producción de agua, o sea, eólica que dañe la producción de agua. Si deforestan un poco la cuenca, a ellos no les sirve tampoco tener tantas cerca del río, por decirlo así. Pero sí hay que cuidar la cuenca. Obviamente sí está relacionado a su pérdida de agua, no solo con la pérdida de forestación en la cuenca, sino con la cantidad de gente usando el agua. Y entre más agua se requiere en Occidente, es terrible los pleitos que hay por agua, porque tenemos de una sola cuenca un montón de gente jalando, y cada vez más gente pegándose a la misma cuenca, ¿verdad? A la misma microcuenca, además estoy hablando. Entonces, esto es un poco lo que yo recomendaría que ellos realizaran. Y sí se puede más bien apoyar en la eólica para tener buenos programas de reforestación. No digo que sea fácil, porque todo el mundo busca la ley del mínimo esfuerzo. Pero sí se puede. Bien, por ahí pregunta el central, ¿qué posibilidad existe de instalar un biodigestor en el centro educativo? Se puede hacer, obviamente. Primero es cuestión de financiamiento, es cuestión de con qué lo van a pegar. Normalmente nosotros hemos instalado, cuando el proyecto está terminando ahorita, nosotros cerramos justo este mes, terminamos actividades de campo, pero nosotros hemos trabajado en colegios agrícolas. Los colegios agrícolas que además tienen parcelas demostrativas y demás, y normalmente lo pegan a las vaquitas que tienen también en demostrativo, usan el biol en sus parcelas de crecimiento de grama para forraje, y les ha ido bien, pero no han hecho pruebas realmente. Ahora, si estamos hablando del central, que está en medio de la ciudad, tendríamos que pegarlo al sistema de alcantarillado, ¿verdad? Entonces ahí habría un poquito más de obra civil que hacer. Pero es cuestión de tener un espacio, tener un profesor o profesores que realmente lo quieran dar seguimiento, y luego un grupo de baños que esté independiente, porque no se va a pegar a todos, sino a un grupo. Y conseguir un ignorante que les apoye, porque obviamente tendría que ser una obra un poquito, al estar en medio de la ciudad, tendría que ser una obra un poquito más permanente, alguien que les pueda apoyar con, no necesariamente con membrana, pero puede ser con, por ejemplo, hay biodigestores que son con tanques plásticos y demás que se puede hacer. Un saludo de la Asociación Compartir, escuchando la conferencia con líderes comunitarios y red de jóvenes, juvenil e infantil. Estamos conectados desde Colonia Villanueva, sector 3. Saludos, mamá. Pues también, ¿y alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta?
agradecemos, doctora Mili, su valiosa participación este día. Usted ha contribuido grandemente con los niños y niñas y jóvenes de nuestro país. Muchas gracias. Mira, por ahí hay una pregunta de... ¿Quién creo? La señora Reina Vázquez pregunta por qué se va la energía en sus casas cada vez que llueve. Un problema de país en Honduras, que lo se ve en muchos países. Cuando yo digo de país, me refiero a que pasa en todo el país, es que hay zonas donde el cableado eléctrico es peor. No tiene nada que ver a veces con la producción en sí de energía, sino con el cableado. Entonces tenemos zonas donde todavía el cableado está mal, estamos teniendo pérdidas hasta del 25% de la energía que se produce. Esto es de las razones por las que se habló de independizar, está la nueva ley del sistema eléctrico, donde se va a independizar transmisión, generación, distribución. ¿Para qué? Para que una empresa privada lo agarre y componga esos cables, esos transformadores, esos postes. Esa es una de las razones. Si lo relaciona con la lluvia, probablemente se vaya por ahí el problema. Si no fuera por la lluvia, por ejemplo, hay lugares donde el problema es que la energía se produce en el sur, por ejemplo, con todas las eólicas. Hay una subestación que la redistribuye. Y esa subestación me está dirigiendo hacia una dirección X de energía, obviamente, este otro lado, si no hay suficiente producción de energía, es la que se me va a quedar sin luz. Y eso me pasa en algunas zonas, pero eso pasa mucho en Catacama, por ejemplo. Pero no, aquí, esto de la lluvia, probablemente sea más de estructura de calidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les recomiendo los materiales, pueden descargar, son libres, que lo pueden usar en